Hoy, un 15 de agosto, pero de 1519, se funda la ciudad de Panamá por un gobernador llamado Pedro Arias Dávila. Pero la historia de la ciudad no empieza en este periodo, sino desde que se forjó esta tierra, este pedazo de tierra, hace millones de años. Y se da mucho más atrás, a 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América, principalmente la isla de la Española en República Dominicana. Posterior, en sus siguientes viajes, llega a tierra firme, pero en la tierra del mar Atlántico. Ahí se funda la ciudad de Santa María la Antigua y de Atla. Ahí donde llega la máxima representación de la corona española en ese entonces. Y con la cédula real de España, de un rey, proclama la creación de esta ciudad en 1519, pero luego de un polizonte, porque nadie sabe que un polizonte era Vasco Núñez de Balboa, un español que vino de polizonte en un barco y luego tuvo mucha labia y conocimiento para llegar hasta ser gobernador de Castilla. Vino en un barco y eso le dio la oportunidad de conocer a los indios de esta región y ahí descubrió en 1513 el Mar del Sur, este que está aquí al frente. Hoy hay una leyenda que le preguntan a los panameños cómo fue destruida la ciudad de Panamá y la mayoría de ellos dice que a través de buques en este mar, a través de cañones. Hasta hay errores, porque en el centro de visitantes tienen cañones. Nunca fue cierto eso. Más adelante les contaré. Esta ciudad se funda en ese año. Solo se funda también a través de la Real Cédula la ciudad de Nombre de Dios, la ciudad de Natá, la ciudad también en ese mismo periodo la Villa Parita y Fonseca en Chiriquí. Esos son los graneros de la ciudad que venían a surtir la ciudad de Panamá. Aquí, en la primera calle donde entraron, que anteriormente era la Vía Cincuentenario, es la calle de la Carrera, donde muchos comerciantes vinieron y fortalecieron esta ciudad. Al lado está la calle Empedrada y la calle del Obispo. 7 conventos forman el conjunto monumental y hoy estamos aquí en la congregación femenina, primera congregación femenina, la congregación de la Concepción de las Monjas en este convento que está aquí. Tenemos también el convento de la Mercedes, que fue el primero que está allá afuera, el convento de San Francisco, el hospital de San Juan, que anteriormente se llamó Sebastián. E imponente la torre que tenemos aquí de la primera catedral de la ciudad de Panamá. Se dice que aquí no fue fundada la primera ciudad. Al menos se fundó más de 3 veces, atacadas por sismos, huracanes y hasta por un terremoto en 1671. Todos estos informes tal vez no lo conozcan mucha gente porque las historias y los libros de historia dicen cierta parte, pero los archivos de India dicen mucho. Y entonces ahí es donde está verdadera historia de acá. Así como les dije, hay obras grandes de ingeniería en esta ciudad. Por ejemplo, el aljibe que está aquí, se dice que contenía en ese entonces 124,000 litros de agua que abastecían esta ciudad, porque no exactamente esta ciudad era el mejor sitio para fundar la ciudad de Panamá, porque tenía problemas de manglares, que todavía tenemos los manglares aquí, de mosquitos, de alimañas, de culebra y bueno, de abastecimiento de agua. El agua era insalubre por estar muy cerca del agua con la lama que tenía, que existe desde que se fundió la ciudad de Panamá. Aquí existió una cultura indígena llamada los cuevas, que fueron los que diezmaron los españoles cuando llegamos acá. Luego fueron reduciendo y eran los esclavos prácticamente de esta ciudad. Posteriormente también vino la raza negra trasladada de África y fueron los que llegaron aquí y combinaron la religión, la cultura y fueron los primeros cimarrones, porque aquí llegaba el oro que descubrió los españoles en el siglo XV y XVI que enriquecieron esta ciudad, el oro del Perú. Todo llegaba del Perú a esta ciudad, iba por el camino de cruces hasta Portobelo y San Lorenzo y luego llegaba a la madre patria España, el gobierno más poderoso del siglo XV y XVII. Los negros cimarrones, que son parte de nuestra cultura, se volvieron parte de la ciudadanía cotidiana, pero también asaltaban a los convoys de oro y plata que se daban a través de en la parte oeste, en la parte este, que era el Puente del Rey, que estaba aquí, el Camino Real, y también en el Camino de Cruces, que estaba allá. Al principio, en 1519,
el puente del Rey era de madera y el puente de Matadero también era de madera. Cuando se destruye en 1771, entonces ya eran de piedra. Esta ciudad nunca tuvo una fortificación alrededor. La única que lo representó fue el Fortín de Natividad, que solo contenía a 12 protectores de esta ciudad. Así, dicen, y fue así, que el pirata Henry Morgan, y me enorgullezco que hoy acompañé al honorable Abadía en el desfile de Panamá Viejo, porque aquí yo nací y viví hasta los 11 años y tuve con la directora hija meritoria de la Escuela Juan Bezosa, donde me gradué. Muchas gracias, honorable, por haberme invitado. Un personaje que se encuentra por ahí, el pirata Henry Morgan, que siempre es muy característico desde que yo tenía razón de ser aquí en Panamá Viejo. Me contó varias historias. Henry Morgan fue el pirata que dicen destruyó Panamá. Y dice que vino a saquear el oro y plata del reino que se guardaba aquí en las casas reales que venían del Perú. Su verdadera intención, en realidad, él era un corsario y enemigo de su corona en Inglaterra. En ese tiempo había mucha guerra entre Inglaterra y España, y por ello fue contratado para que llegara a Panamá y la invadiera, y el pueblo de Panamá, la ciudad, se rindiera ante la corona inglesa. Yo no sé cómo los españoles abandonaron la perla del Pacífico no teniendo una protección a esta ciudad, que hoy solo quedó en ruinas. No la destruyeron sifones, no la destruyeron terremotos, no la destruyó ni siquiera el terremoto de 1671, sino la indiferencia de la misma colonia que le dio tanto dinero. Fue el Henry Morgan que llega en las costas del Atlántico un 6 de enero de 1671 y se baja y destruye el puerto de San Lorenzo. Luego destruye la ciudad de Portobelo. Entra con barcos y más de 1.400 guerreros con fusiles armados y baja por el río Chagre, bajándose en 2 brazos y camino de cruce, todo el camino de cruce a través de Cerro Colorado. Aquí no se dio la batalla en realidad, se dio en un cerro que aproximadamente, según las historias de los archivos de India, quedaba en el corregimiento de Betania, honorable Sandoya, y luego se atravesó el Parque Omar, corregimiento de San Francisco, honorable Carlos Pérez Herrera, que está aquí. Y posterior, la guerra se desarrolló en los llanos del río Matanillo. Allá estaba de frente la caballeriza del gobernador de Portobelo, que vino a defender la ciudad de Panamá, y el gobernador de Veraguas, que también la vino a defender. El gobernador de aquí también la defendió con su primer mayorteniente. Pero todos fueron acabados y diezmados con sus caballerías, porque los certeros ingleses tenían fusiles y acabaron con todo. En la desesperación de ese trabajo, mandan a los toros para que embatan, y los toros sirvieron de festín a los ingleses para celebrar el triunfo de tomar la ciudad de Panamá. Pero no fue Henry Morgan ni los ingleses que prendieron esta ciudad, sino por orden del gobernador Juan Pérez de Guzmán, que prendió el polvorín donde se incendió toda la ciudad, la principal, la catedral y los diferentes conventos. El único que se salvó fue el convento de las Mercedes, que se desarmó intacto y se construyó en el casco viejo, y está al frente de la puerta de San Felipe, donde hoy se construye, donde está la sede del alcalde, la casa de la municipalidad, donde estaba la puerta principal. Durante 150 años formamos parte del gran reino de España, y a su alrededor, en esa ciudad, cuando se fundó en 1673, 2 años después de haber destruido esta, aquí existían aproximadamente 1.000 personas en esta ciudad. 200 se fueron hacia España, hacia Perú, entre esos frailes religiosos, nobles, niños y mujeres, montados en los barcos, y que el gobernador, tal vez no por prender la ciudad, sino que la prendió como símbolo de un faro para dar señal para que ellos se vayan, porque los ingleses iban a invadir. Aquí quedaron 8.000 y murieron más de 4.000. Y tal vez más adelante en la historia de Panamá dicen que las provincias vinieron a surtir la ciudad de Panamá. Pero en ese entonces, esas casi 4.000 personas, antes de que se construyera la nueva ciudad, se fueron al interior. Se fueron a Nombre de Dios, a Natá, que era nuestro granero, a Fonseca y las ciudades que posteriormente le dije. Y en 1673, otras ciudades como Las Tablas, que también hay historias al respecto de eso, que los barcos que llegaron allá y las primeras caserías se construyeron de las tablas de los barcos que llegaron ahí. Esta historia es muy bonita. Dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Hay en esta historia muchas historias, ¿cómo se dice?, leyendas urbanas, como por ejemplo el doctor de
Henry Morgan en Piratas del Caribe, el doctor Schelling, escribe una leyenda urbana del retablo del altar de oro en San José, que dice que era de oro, unos dicen que lo pintó de cal de blanco y otros de carbón. No era una verdadera historia de eso. Luego se demostró que el retablo de oro era de una característica barroca posterior a la invasión de la ciudad de Panamá. Así creció la ciudad de Panamá en el casco antiguo, donde hoy lo representa el honorable Kennedy. Alrededor de ella hicieron una muralla de protección, pero nunca fue atacada como atacaron a la ciudad de Panamá. A sus alrededores pues fue creciendo, apareció el conde de Santa Ana, honorable Yair, que construyó la iglesia de Santa Ana y la casa de verdulerías que estaba al lado. Posteriormente siguió creciendo y llegó la época de los aires independentistas de España. Luego nos independizamos de España y nos unimos voluntariamente a Colombia, porque habían nacido aires de una gran nación, que era el ideal bolivariano en el Congreso Anfictriónico que se realizó en esta ciudad. Posteriormente aparece el ferrocarril transísmico, la fiebre del oro de California, y siempre se repite la historia de la ciudad de Panamá, pasando todas las riquezas por esta ciudad. Llegó la época republicana, el doctor Belisario Porras, presidente, quien fue criticado por crear el barrio de la Exposición y que fue ampliando más la ciudad, crea elementos y edificios estructurales de gobierno. También crea el Hospital Santo Tomás y fue criticado porque le llamaron el Gran Elefante Blanco. En ese entonces a los grandes elefantes blancos se le decía las obras que superaban la población. Y dice una leyenda también que cuando él cayó enfermo no había camas en ese hospital. Así que siguió creyendo y creció la ciudad. Vista del Mar, lo que hoy se llama Bellavista, honorable Ricardo Domínguez. Allí también creció San Francisco de la Caleta, que tenemos el representante de la iglesia de San Francisco de la Caleta, y Carrasquilla en San Francisco. También salió Pueblo Nuevo de la Sabana, honorable Tito Lee. Asimismo también Río Abajo, en el río Gallinero que está aquí detrás y que luego se le da el nombre de Río Abajo. Durante mucho tiempo creció esta ciudad. Se crearon muchos corregimientos a través de acuerdos de acuerdos alcaldicios y decretos municipales. Entre esos, los corregimientos de Chilibre, Alcaldía y Las Cumbres. Acá abajo también el de Juan Díaz, el de Pedregal, en los años 1950 el de Tocumen y otros corregimientos. Si se me escapa uno, discúlpenme. Aquí también el del Chorrillo, bueno, estaba más alrededor de la ciudad de San Felipe, también era desarrollado. Igual el corregimiento de Ancón. Y en el corregimiento de Ancón se le da el nombre que todo el mundo sabe del primer barco que cruzó por el Canal de Panamá. Pero nadie tampoco sabe mucho que la fundación hoy, 109 años del Canal de Panamá, que se fundó un 15 de agosto de 1914, también tiene algo emblemático. Cuando llegan los barcos a las esclusas, paran sus motores y son arrastrados por unas locomotoras. Esas locomotoras allá se llaman mulas, las mulas que trasladaban el oro de esta ciudad a la ciudad de Portobelo para que fueran en el primer corredor transísmico, que era el Camino de Cruces. Toda la historia de Panamá está interrelacionada en todo eso. ¿Por qué digo eso? Se crean los corregimientos, originalmente también un corregimiento antiguo, el corregimiento del honorable Hugo, corregimiento de Pacora, que originalmente era un distrito y luego fue degradado como un corregimiento del distrito capital. También, a pesar de todos los otros corregimientos, San Martín y todos los que se me faltan por mencionar, se crearon por acuerdo alcaldicio o decreto municipal. Pero también se crearon otros por leyes de la República, como el que muy dignamente represento y crea la ley 13 del 6 de febrero del 2002, que crea el corregimiento de la 24 de diciembre, el honorable Nelson Vergara, y mi corregimiento La Mañanita. También de Camitillo, el de Ernesto Córdoba, y recientemente los dos nuevos corregimientos de Las Garzas, del honorable Noel y del honorable Willy Bermúdez, el de Don Bosco. Hoy forman 26 corregimientos nuestra ciudad. Hoy creció de una forma desde 1519 por 404 años. A través de todo ese tiempo han existido políticos, hombres importantes y hombres significativos en todas las culturas. Aquí en las artes, en el deporte, en la lectura, en la medicina. Y hoy tenemos a 26 hombres y mujeres, hijos meritorios de la ciudad de Panamá. Yo los invito a que la ciudad de Panamá, después de 500 años más, sea una parte de un granito de arena, lo que cada uno de ustedes dé, o un ladrillo para seguir construyendo esta ciudad. La muy noble y leal ciudad de Panamá. Dios me lo bendiga a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias.